Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El título de este sermón de la mañana es Rescatados con sangre preciosa. Rescatados con sangre preciosa. Vamos a iniciar desde el versículo 16. Escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Todo lo que va a expresar a continuación el apóstol Pedro tiene un único y sólido fundamento. Todo, un sólido fundamento. Es la Escritura. Y el versículo 16, ¿qué nos está diciendo? Dios es santo. Sed santos, porque yo soy santo. Esa palabra escrito está no es algo que se toma a la ligera. No se puede tomar a la ligera. Cuando encontramos escrito está: sed santos. Es una orden imperativa de Dios. Sed santos porque yo soy santo. El fundamento de la Escritura es este: Dios es santo. Y Pedro toma esta palabra escrita de Levítico, capítulo 11, porque en Levítico se trata sobre el tema de la santidad de Dios. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Ahí vemos claramente cómo Dios manda a su pueblo a que sea santo. Y esto debe ser para nosotros algo que no podemos negar. Escrito está. No lo escribiste tú, ni lo escribí yo. Fue Dios. Y Dios está diciendo que seamos santos. Los cristianos, los creyentes, han recibido poder para vivir vidas santas. Dios no va a pedir que seamos santos si no podemos ser santos. ¿Entendemos eso? Pedro está escribiendo a los creyentes y les está diciendo que Dios nos manda a ser santos. Lo único que podemos hacer nosotros es obedecer. Y ahí vamos al versículo 17. Si tenemos el fundamento de la palabra, ¿cómo debemos nosotros responder? Dice el versículo 17: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Muchos creyentes invocan a Dios el Padre en todas las cosas que hacen, en todas las cosas que planean, en todas las cosas que ellos se propongan hacer. Pero ¿estás consciente, cristiano, que debes conducirte en el temor reverente ante su presencia en todo el tiempo que estás en esta tierra como extranjero y peregrino? Muchos invocan el nombre de Dios y piensan que de esa manera Dios va a aprobar todo lo que hacen sencillamente porque invocan el nombre de Dios. Algo así como una fórmula mágica. Todavía, lamentablemente, tienen esa manera de pensar. Pongamos esto en manos de Dios. Y oran y nombran a Dios y nombran la obra de Cristo.
Pero eso es algo diferente a conducirse según la voluntad de Dios. El versículo 17 me está diciendo eso. Y si invocamos por Padre aquel que no hace excepción de personas, Él no va a decir, tú vas a una iglesia, sí, escuchas la palabra de Dios, hay buena doctrina. Eso no te va a salvar. Porque aquí el punto es que te conduzcas de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que seas santo. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Sí, es lamentable y es triste cuando las personas llegan a pensar que el hecho de que pongan todas las cosas en la voluntad de Dios, aún viviendo vidas ajenas a su voluntad, es más que suficiente para hacer bien las cosas. Esto no se trata de hacer bien las cosas. No se trata de hacer bien las cosas, se trata de hacer la voluntad de Dios. Él juzga. Mira el verso 17. Él no hace acepción de personas. Él te va a juzgar. Con todo y aún siendo miembro de una iglesia de sana doctrina, Él te va a juzgar si lo que estás diciendo es lo que estás viviendo en la manera como te conduces. Juzga según la obra de cada uno. Tenemos entonces, dice el verso 17, conducirnos en temor todo el tiempo que andamos en esta tierra. Y ¿saben qué? Qué bueno que lo dice. Qué bueno que lo dice la Escritura, porque puede ser que estemos queriendo andar en el Señor, pero todavía muy aferrados a las cosas de este mundo. Como queriendo despegar, como lo hace un avión cuando empieza su vuelo, pero al final nunca haciéndolo. No podemos andar así. No puedes concebir que quieras agradar a Dios considerando la santidad que te demanda, todavía no entendiendo que eres en esta tierra extranjero y peregrino. ¿Sabes que eso es fácil de demostrarlo? Que eres extranjero. Yo te pregunto, ¿tienes tú la certeza de que vas a despertarte el día de mañana? ¿Tienes la seguridad de que te vas a levantar como cualquier otro día? Nadie tiene esa seguridad. En cualquier momento Dios nos llama. En cualquier momento. En cualquier momento Dios dice, hasta aquí llegaste. Y a veces uno dice, yo lo pienso, Señor, todavía falta mucho por hacer. Señor, dame tiempo. En mis oraciones, Señor, dame tiempo que la iglesia se fortalezca, que la iglesia se consolide, que los ministerios se asienten fuertemente, que las nuevas generaciones aprendan la palabra de Dios. Yo ya paso los 50 años y muchos de nosotros tal vez tenemos más edad y empezamos cuando el evangelio recién llegaba al Ecuador, hace 30, 40 años. Pero, ¿y qué de los más jóvenes? Permíteme ver cómo se consolida tu obra aquí en la tierra, hablando específicamente de esta iglesia local. Pero, aún pidiéndolo, yo no tengo la certeza de que eso va a ser así. Por eso debes entender que eres al final un extranjero. Eres un peregrino. Pero si yo entiendo que los negocios son más importantes, cuando digo los negocios, no estoy hablando específicamente de la actividad de generar dinero. Cualquier cosa que esta tierra te atraiga, si eso es más importante, entonces ¿cómo vas a considerar la manera en que te conduces? Porque el mundo no va a hablar de la santidad de Dios. Este mundo no te va a hablar de santidad. Este mundo no te habla de santidad. Debes de saber que eres un peregrino, un extranjero.
extranjero. Como decimos, estamos solamente de paso en esta tierra. En cualquier momento Dios nos llama. ¿Estamos preparados cuando tengamos que estar ante su presencia? ¿Estamos preparados? Mira el versículo 18. Con esto en mente, el fundamento de la Escritura: sed santos, porque yo soy santo. Y luego, que vivamos en esta tierra de acuerdo a esa voluntad. Con eso en mente, el apóstol Pedro nos muestra, y es algo, hermanos, que yo sé que tal vez ustedes van a decir, pero muchas de estas cosas ya las sabemos. Amados santos de Dios, debemos considerar siempre esto, porque nuestra alma, nuestro cuerpo aquí en esta tierra, difícilmente puede tener presente las cosas espirituales. Por eso es que tenemos cada día que hacer firme nuestra vocación y elección como santos. Pedro dice, sabiendo, ¿lo sabes? Te pregunto yo, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Lo sabes? ¿En verdad tú sabes? ¿Eres un creyente que está consciente de que fuiste rescatado de una vana manera de vivir? Si eres un creyente verdadero, lleno del Espíritu de Dios, lo sabes en verdad. Pedro está escribiendo a creyentes. Tú lo sabes. Tú sabes de estas cosas porque Dios también ha puesto su Espíritu Santo. Pero si no eres un creyente, tampoco te llenes de orgullo, tampoco te llenes de altivez. Acércate a Dios con humildad de corazón. Todos acerquémonos con humildad de corazón para escuchar lo que Pedro, el apóstol Pedro, está diciendo aquí. Nosotros sabemos que fuimos rescatados, fuimos salvados. Esa palabra rescate, para poderla entender mejor, el Antiguo Testamento nos habla, por ejemplo, de que Dios rescató a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Lo redimió, lo rescató. Dice Éxodo 6, versículo 6. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. En el Antiguo Testamento, Dios redimió, rescató a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Pero, ¿y nosotros? ¿En qué sentido nosotros hemos sido rescatados? En el Nuevo Testamento, quien hace este rescate es nuestro Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él fue a un madero y se hizo maldición por nosotros. Nos rescató de la ley de Dios que nos condenaba porque nosotros no podíamos guardar la ley de Dios. La única manera de ser salvados es viniendo a Cristo. Es la única forma. Pero ¿cuánta gente desprecia al Salvador? ¿Cuántos desprecian la obra de redención que ha hecho el Salvador para rescatar a su pueblo, a sus santos? Y quieren vivir todavía bajo la ley. No van a poder guardarla, no van a poder cumplirla. Son incapaces de agradar a Dios guardando los mandamientos de la ley moral de Dios. No pueden hacerlo. Pedro nos dice, fuimos redimidos, fuimos rescatados. Tal vez el ejemplo que voy a poner pueda ser muy poco, pero
Habrás escuchado cuando alguien es secuestrado y dependiendo de la persona, dependiendo de su posición social, el rescate ¿cuánto puede valer? Algunos millones, algunos miles, pero algo vale ese rescate. Aunque el ejemplo se queda corto, ¿cuánto pudimos valer para que sea Jesús a través de su sangre para que nosotros seamos rescatados? Fuimos rescatados de una vana manera de vivir. Es decir, ¿quién daría algo por nosotros si vivimos fuera de Dios y fuera de su ley? De una vana manera de vivir. No podíamos guardar su ley, no podíamos guardar sus mandamientos. Sin embargo, fuimos rescatados. Y la frase que se usa aquí, vana manera de vivir, describe el estilo de vida que llevábamos. Recuerda, Pedro está hablando a creyentes. A creyentes. Así que, ¿te recuerdas tu estilo de vida? ¿Recuerdas tu forma de vida sin ningún propósito? ¿Judíos o gentiles? Todos los hombres fueron rescatados de la vana manera de vivir. Y cuando vivían de esa forma, daban más peso, daban más valor a la tradición, a la cultura. Como dice Pedro aquí, míralo, en el versículo 18, rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, de vuestros antepasados. Pesaba más la cultura, pesaba más la tradición que la palabra de Dios. Rechazábamos la palabra de Dios. El hombre era arrastrado por sus tradiciones, por la cultura. ¿De cuándo acá la cultura puede agradar a Dios? ¿De cuándo acá las tradiciones pueden agradar a Dios? Recuerda cuando te entregabas a los ídolos falsos, cuando te entregabas a los vicios, cuando tu alma se perdía en las cosas de este mundo. De eso hemos sido rescatados, de esa vana manera de vivir. ¿Tú me estás diciendo entonces que estás viviendo en la santidad que Dios quiere? ¿Que estás viviendo como Dios manda conforme su voluntad? Porque si no estás viviendo en la santidad que Dios quiere, todavía sigues atrapado por las cosas de este mundo. Todavía este mundo te atrae, captura tu atención. Y el creyente que quiere ser obediente a la palabra de Dios hace un firme propósito de separarse de las cosas del mundo. Cristo entonces nos rescató. ¿Y cómo hace este rescate? Miren el versículo, una vez más, versículo 18. Rescatados, redimidos de vuestra vana manera de vivir. ¿Y con qué nos rescató? Aquí no hay cosas corruptibles como oro o plata. El oro y la plata son materiales preciosos, pero son corruptibles. Y Pedro ya había hablado de la herencia que tenemos los santos. Una herencia incorruptible en la eternidad. Una herencia que no se contamina, una herencia que no se marchita con el tiempo. Es eterna. Así que si es una herencia eterna, ¿cómo podemos llegar a pensar que nuestra salvación o nuestro rescate pueda valer algo materialmente? Aún el oro y aún la plata, aunque son materiales preciosos, no alcanzan para que seamos salvados, para que seamos redimidos, no alcanza. ¿Cómo nos rescató? Ahí dice el versículo,
con la sangre preciosa de Cristo. Es la sangre preciosa de Cristo, más valioso que cualquier cosa de esta tierra, más valioso que cualquier cosa que te puede dar el hombre. Si tú no ves eso, entonces es porque todavía sigues apegado a las cosas de este mundo. No guardas la santidad que el Señor te está demandando. Pero es eso, es la sangre preciosa de Cristo. Es un gran contraste, un gran contraste. No es oro, no es plata, es la sangre preciosa de su Hijo, de mucho más valor que el oro y la plata, de mucho más precio que cualquier cosa corruptible. El Dios hecho hombre, Señor y Salvador, Él nos compró con su sangre. Su sangre le dio el derecho de que ahora le pertenecemos a Él. Ahora le pertenecemos. Pero la mayoría de los creyentes no quieren hablar de estas cosas. Sí, no quieren hablar sobre estas cosas de sangre. Si una salvación equivale a sangre y no se compara con las cosas de esta tierra, la gente no quiere escuchar. No quiere saber de sangre, no quiere saber de pecado, no quiere saber de arrepentimiento, no quiere saber de infierno, no quiere saber de juicio. Y es fácil verlo. Las personas no quieren saber de estas cosas. En el evangelio falso de la prosperidad, la gente no está apuntando su mirada a la sangre preciosa de Cristo. Yo sé que lo pueden decir, pero sus ojos están puestos en las cosas materiales de esta tierra. Su mirada está puesta todavía en las cosas de esta tierra. ¿Dónde empezó el fundamento que leímos? En la misma palabra de Dios. Yo soy santo y ustedes sean santos. Pero si las personas, si los creyentes que encontramos en muchas iglesias de un evangelio nominal se preocupan más por las cosas de esta tierra, entonces están dejando el mandamiento. Están ignorando lo que la Escritura está mandando. La sangre de Cristo no se puede comparar con nada de esta tierra. Y por eso las personas no dan valor a escuchar sobre esto. Sangre, arrepentimiento, hablar de pecado, hablar de juicio, hablar del infierno. No es popular hablar de estas cosas. Pero aquel creyente que ha entendido el valor que tiene de su rescate, si va a considerar la preciosísima sangre del Salvador, ¿está claro eso? Él no va a tener problemas en escuchar toda amonestación que hace la Escritura para vivir una vida santa, para consagrarte. Cuando a las personas se les habla de la sangre de Cristo, no puede ser que un Dios que sea todo amor tenga que venir a condenar a muchos. No puede ser. El mismo Señor Jesucristo, Él le decía a las multitudes ahí en Juan 6, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo permanezco en él. Muchas multitudes, muchas personas, muchas. Yo les pregunto, ¿qué hacían las personas cuando Jesús les hablaba de esta manera? En el versículo 60 dice, al oírlas, muchos dijeron, incluso de sus discípulos, de los que lo seguían,
dura es esta palabra, qué difícil, ¿quién la puede escuchar? Y el versículo 66 dice que desde entonces muchos de sus seguidores, de sus discípulos, se volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Y saben qué? Les estaba hablando de lo que Pedro nos está hablando hoy a nosotros. El Señor les decía: el que come mi carne y bebe mi sangre, si eso es así, yo permanezco en él y él en mí. Y la gente, no queremos escuchar de eso. Ya no te seguiremos. No, eso no nos gusta. No nos gusta escuchar de esas cosas. Eso hacía la gente en ese tiempo. ¿Ha cambiado el día de hoy? Esta enseñanza que ustedes están recibiendo está hablando del costo que tiene tu alma delante de Dios. No es oro lo que valió, no es plata, no es nada que pueda contarse materialmente. Es la sangre de Cristo el Señor. Es lo que Él estaba diciendo. Tú estabas ahí escuchando al Salvador. Y nuestro Dios, en su infinita misericordia, te ha puesto ahí. Porque ¿cómo empieza el versículo 17? Mira, dice exactamente: sabiendo, tú sabes estas cosas. Si has nacido de Dios, tú las sabes. Tú las sabes que necesitas su sangre para ser limpio. Tú sabes que necesitas su cuerpo para ser uno con Él. Y no puedes entonces seguir viviendo tu vida sin una clara consagración a Dios en santidad. No puedes. Decimos muchas veces que no somos perfectos, pero eso no es una excusa para seguir pecando. Por favor, es verdad que seremos glorificados en algún momento, pero Dios sabe. Y si eres un creyente que ha recibido el Espíritu Santo se va a contristar. El Espíritu Santo se va a doler, se va a afligir cuando tú quieres todavía seguir viviendo según la vanidad de este mundo. Se va a afligir, te va a doler en el corazón. Y la palabra estará siempre para redarguirnos, para exhortarnos. Que no seamos como la iglesia de Efesios, de Apocalipsis 2. Hemos hecho tanto. Tenemos buena doctrina, podemos diferenciar fácilmente a los falsos maestros, podemos reconocer la falsa enseñanza, podemos cualificar bien a los ministros, a los apóstoles, pero que el Señor nos diga: pero tengo contra ti que has olvidado tu primer amor. Arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras cosas. ¿Cuáles son esas primeras cosas? Te pregunto. Que no reconozcas el precio altísimo que tiene la sangre de Cristo, que no te des cuenta que Dios te está llamando para una vida santa, que ignores que cada día tenemos que vivir consagradamente para Dios. Hoy nos reunimos y Romanos 12 dice que ofrecemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Puedes engañar a todo el mundo? Pero Dios sabe si realmente estás ofreciéndote como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es un alto precio. Y luego dice Pedro que es una sangre como la de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Miren, no solo es una sangre preciosísima, sino que es una sangre perfectísima. Es importante esto para nosotros, porque muchos dudan de que Cristo nuestro Señor haya sido perfecto. Decir que es la sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación, primero esa frase, ¿a dónde nos lleva? A los sacrificios del Antiguo Testamento. ¿Y cómo era ese cordero? Perfecto. Pero cuando vamos al Antiguo Testamento es un cordero perfecto, sin mancha.
Cuando yo escucho entonces lo que Pedro me está diciendo que el Cordero del Antiguo Testamento era perfecto. ¿Y cuál es entonces el Cordero del Nuevo Testamento? Nuestro Señor. Juan el Bautista dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si Cristo se iba a ofrecer como un cordero, tenía que ser perfecto, sin ningún error, purísimo, sin mancha, sin contaminación. Mira la sangre de Cristo perfecta. Mira a Cristo perfecto. No debemos dudar de esto. La Escritura lo dice con claridad. Cristo era sin pecado. Cristo fue sin pecado. No hubo ninguna acusación válida contra nuestro Señor. No escuches a los fariseos. Ellos te van a decir cualquier cosa. Si Él dijo que era uno con Dios. Anda, busca en la Escritura si Él y el Padre son en verdad uno. La Escritura habla de que Él y el Padre son uno. ¿Quién solamente podía hacer las obras que Él hizo? ¿Quién podía detener las tempestades? ¿Quién podía dar sanidades? ¿Quién podía saber tus más profundos pensamientos? Él sabía cuando la gente era incrédula, lo conocía. Y bien dice la gente que escuchaba: solo Dios puede perdonar pecados. Y él que decía: tus pecados te son perdonados. Solo Dios puede hacer eso. Así que si él era uno con Dios, está diciendo la verdad, era uno con Dios, aun si los fariseos reclamaran. Pero Cristo era sin pecado. El mismo apóstol Pedro dice en el capítulo 2, verso 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Pedro mismo lo dice. El apóstol Juan, en primera de Juan 3:5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, pues no hay pecado en Él. Juan lo dice. Pablo, el apóstol Pablo, segunda a los Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. No conoció pecado, dice Pablo. Judas, ¿cuál Judas? El de la carta. No, Judas, el que lo vendió con un beso. Cuando ya se dio cuenta de lo que había hecho, dice el Evangelio de Mateo 25, versículo 4, he pecado, he entregado sangre inocente. El centurión romano, el que estaba ahí viendo la cruz, al pie de la cruz y viendo al Salvador en agonía, dice Lucas 23:47, que cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios. Un centurión romano. ¿Y qué decía? Verdaderamente este hombre es justo. Dando gloria a Dios y diciendo: este hombre era justo. ¿A dónde lo dejas a Poncio Pilato? Habla con el Señor. Va afuera donde toda la gente decían: crucifícale. Y él decía: ningún delito hallo en este hombre. La esposa de Poncio Pilato, ¿qué le dijo? No tengas nada que ver. Ese hombre es justo. Ese hombre es un hombre justo. Uno de los ladrones de la cruz le dijo ahí al otro: nosotros aquí nos merecemos la muerte, pero él no ha hecho nada. Exactamente dice: mas este ningún mal hizo. Lucas 23:41. La narrativa de Hechos de Lucas, en Hechos 13:28, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que lo matase. ¿Y dónde dejamos al testimonio del mismo Señor Jesucristo? El mismo Cristo, en Juan 8:46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creen? El mismo.
¿quién de ustedes me acusa de pecado? Y nadie lo podía acusar, porque todas eran acusaciones falsas. Así que esa sangre es perfecta. ¿Entiendes eso? Es perfectísima. Por eso nosotros, llenos de contaminación, llenos de pecado, llenos de maldad, vemos esa sangre preciosísima y perfectísima que nos limpia. ¿Y sabes qué? ¿Quién planeó todo esto? ¿Quién lo hizo? Mira el verso 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Dios mismo planificó esto. Dios mismo lo dispuso. Que sea la sangre del Redentor que venga a salvarte. Y que tú entiendas que es una sangre perfecta. Lo dice la Escritura. La Escritura lo confirma con claridad. Y es importante que sea perfecta porque yo soy pecador. ¿Entiendes eso? Yo soy pecador y su sangre es perfecta. Esta redención no se hizo para todos los seres humanos. Fue planeada para aquellos a quienes Dios amó. Ahí lo dice, léelo. En los postreros tiempos, por amor a vosotros. Dios planeó esto por amor. Desde la eternidad. Y en su cumplimiento exacto, Cristo vino al mundo para darse en sacrificio por el pecado. Difícilmente podemos nosotros planificar algo con tanto detalle. Ni siquiera podemos llegar a pensar en ser tan perfectos, porque somos imperfectos. Pero Dios hizo esto antes de que todas las cosas fueran hechas. Eso debe alegrar nuestros corazones. Amado creyente, ¿estás consciente del gran precio que se pagó por ti? Amado hermano, ¿estás consciente de ese gran precio que se pagó por ti? ¿Por qué nos manda Dios a vivir vidas santas? ¿Por qué nosotros que invocamos a Dios debemos vivir vidas santas? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Dios. Si eres un creyente verdadero, tú dices: oh Señor, en verdad, yo quiero vivir una vida santa para ti. Yo quiero vivir una vida santa. No quiero vivir en pecado. Busca la palabra, busca la amonestación, busca la corrección. Busca una iglesia donde te hablen de pecado, donde te hablen de arrepentimiento. Pues si no te hablan de esas cosas, entonces, ¿cómo vas a vivir una vida santa para Dios? Los jóvenes buscan las mejores universidades para aprender. Universidades donde te hagan pensar. Un joven se alegra mucho donde lo hacen pensar. De igual manera, busca un lugar donde sí pongan el dedo sobre la llaga. Es ahí donde vas a ser perfeccionado en santidad. Y recuerda, fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, un cordero sin mancha y sin contaminación. Si quieres caminar ignorando el fundamento de la obra de redención, que es la misma santidad de Dios, ¿quién dice que seamos santos? ¿El pastor de la iglesia? ¿Quién dice? Dios mismo. Soy santo. Debe ser santo. Si quieres caminar ignorando el fundamento de la obra de redención, que es la misma santidad de Dios, entonces déjame decirte, la sangre de Cristo es ineficaz para ti, no tiene valor. En vez de aceptar la sangre de Cristo, te conformas sencillamente con cualquier cosa que puedas encontrar en la religiosidad de hoy. Cualquier cosa, menos la sangre de Cristo. Es que la sangre de Cristo te pone el dedo en la llaga. La sangre de Cristo te muestra tu pecado.
La sangre de Cristo te va a demandar arrepentimiento. Todo creyente conoce el verdadero valor de esta sangre preciosa. ¿Cómo podría rechazarla? ¿Cómo podría menospreciarla? ¿Cómo podría ignorar esa sangre? El valor de la redención está fuera de todo alcance humano. Debes de saberlo. No ignores estas palabras. Dios lo hizo para ti, para salvarte, y te dio la sangre que vale más que todo, que es la sangre de su Hijo. No menosprecies su precio tan alto. No menosprecies esta valía.